Muy buenos días en esta fría mañana del mes de septiembre. Hemos dormido una hora menos y eso se nota, pero yo valoro muchísimo el que se estén dando cita para seguir aprendiendo de este interesante tema que yo creo que a todos nos ha causado en alguna manera em, indiferencia, no. Sí, yo creo que nos ha hecho como reaccionar porque son temas tan atingentes a lo que estamos viviendo, y qué mejor que sea la palabra del Señor la que nos dirija. Hoy corresponde la clase número 3. Y vamos a desarrollar algunas objeciones que existen em, al diseño del orden de la creación. Lo que hemos visto estas dos clases ha sido bien interesante, que es la palabra la que nos ha confrontado, la que nos está hablando. Y hoy vamos a analizar un poco algunas objeciones bíblicas que hay en torno a este tema y también objeciones más generales. Por ejemplo, nadie discute que el feminismo, pero la primera ola de feminismo, la década de 1900, 1940, 1960, introdujo cambios muy positivos para la mujer y que, a diferencia de hoy día, la dignificaron. ¿Cómo así? Con acceso a la votación, con el hecho de que pudiesen participar en jornadas educativas, al derecho a la propiedad. eh, entonces, no estamos hablando de un sesgo por la palabra feminismo, sino que tuvo cosas muy interesantes y que yo creo que van en línea con el Evangelio. Pero en el tiempo que hoy estamos, esto ha crecido un montón y nos lleva a la necesidad de poder analizar lo que hoy día la cultura, la sociedad está tratando de imponer versus lo que la Biblia define al respecto. Y es muy interesante, porque aunque la Biblia lo define, hay algunos pasajes eh, que pueden generar controversia y nos pueden situar en el otro lado en el cual nosotros estamos tratando de enseñar. Es por eso que vamos a analizar algunas objeciones bíblicas que, al parecer o supuestamente, estarían yendo en contra de, de lo que hemos estado enseñando. O dicho de otra manera, nos permiten una salida para pensar como esta sociedad hoy día nos está impulsando a pensar. Por ejemplo, en Efesios 5:21, Pablo dice que los cristianos deben someterse unos a otros. ¿No enseña la Biblia la sujeción mutua, por ejemplo? ¿Y no nos libra eso de cualquier idea de que el hombre es la cabeza? Es súper interesante porque necesariamente tenemos que analizar siempre el contexto en el cual ciertos pasajes dan alguna instrucción. Y evidentemente, los cristianos siempre tenemos que someternos unos a otros. De hecho, en Filipenses 2:3 nos señala que tenemos que considerarnos a los demás como superiores a nosotros mismos y servirnos en forma mutua. El tema acá es si esa clase de amor y humildad cristiana aplasta o niega el resto de las distinciones en el respectivo rol. Por ejemplo, someterse es un verbio que al que de por sí uno rechaza. Es como que produce cierta escozor. Eh, pero esto define lo que Pablo está tratando de enseñar, que el creyente sabio y lleno del Espíritu Santo, es lo que va prácticamente a evidenciar.
y sirve como un encabezado en todo el contexto de Efesios capítulo 5. Por ejemplo, en el 5:22 al 6 al 9, eh, Pablo explica el liderazgo y la sumisión en tres relaciones distintas. En el versículo 22-23, entre esposo y esposa. En el versículo 6 del 1 al 4, entre padre e hijo. Y en el 6 del 5 al 9, entre amo y siervo. Como esto es una cuestión de contexto, eh, la mejor manera de interpretar este pasaje, que es un poco conflictivo, es que el someterse a otros implica el reconocer la autoridad y el orden establecido por Dios. En ningún caso implica que se anule ese principio que ya hemos visto en estas dos clases, sino que hay una construcción, hay un desarrollo de una idea que le va a dar respaldo a esta seguidilla de secuencias en el cual esta palabra sujeción debe aplicarse. Y es súper interesante que en el contexto de la familia cristiana tengamos claro este concepto, porque así como el esposo y la esposa deben descubrir la belleza de lo que esto significa, en la misma familia los hijos deben someterse a los padres. En la relación externa, los trabajadores deben someterse a sus amos. Y después Pablo va a ampliar este concepto que nosotros debemos someternos a las autoridades. ¿Se fijan que hay un rango ahí de sujeción? Y eso determina el orden de la creación de Dios. Por eso el apóstol señala que las autoridades que Dios ha puesto es porque Él las ha puesto para que nosotros nos sometamos, entendiendo que la voluntad de Dios es que las naciones puedan vivir en forma sosegada, en forma quieta. Esa es la voluntad de Dios. Y el principio para que eso ocurra es la sujeción. Segunda objeción, en 1 Timoteo 2:12. ¿No está Pablo prohibiendo que las mujeres usurpen la autoridad o la ejerzan de una forma dañina o abusiva? ¿No permitiría esto entonces que las mujeres ejerzan autoridad positivamente o al menos bajo la autoridad delegada de los ancianos? A ver, ¿qué dice 1 Timoteo 2:12? Dice lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Miren qué machista se ve eventualmente el apóstol Pablo. Y este ha sido uno de los textos más controversiales, que más objeción bíblica ha planteado al punto de dividirnos en cuanto a la práctica o al rol de la mujer en la iglesia. El tema aquí es muy interesante porque hay que analizar el contexto, obviamente hay que analizar lo que Pablo quiere decir aquí con ejercer autoridad, porque dicho de otra manera, Pablo aquí está prohibiendo a las mujeres el uso correcto de la autoridad o simplemente está prohibiendo un uso de autoridad pecaminoso y dañino. En la cultura de la época, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso, había una presión cultural traída desde el paganismo y que llegó a la iglesia, donde lo común y corriente era que el hombre ejerciera violencia en el trato hacia la mujer. La dominación era una costumbre cultural. Y como en la iglesia del primer siglo venían y se convertían personas en ese contexto, en esa cultura, por eso en otros pasajes Pablo va a decir que la mujer debe cubrirse la cabeza
haciendo una diferenciación de las sacerdotisas paganas, eh, para que no hubiese confusión. Obviamente aquí está estableciendo un principio, que es que la mujer no puede ir en contra del diseño de Dios en la creación, que establece que debe ejercer dominio. Eh, Esto va en línea con lo que hemos hablado hasta ahora, en términos de que este ejercicio usurpa, corrompe el uso correcto de la autoridad bíblica. Y ahora, ustedes saben que en nuestra realidad de iglesia local, esto no se observa. Vemos a hermanas muy, muy usadas por el Señor, que están a cargo de la predicación, enseñan a los líderes, hermanas que enseñan también a los niños y las invitamos a predicar a nuestros cultos. Entonces, ¿dónde está aquí el apego a la palabra? Y es muy importante señalarlo de esta manera. No es que no estemos considerando el consejo. Aquí no se puede hablar de literalidad. Aquí tenemos que necesariamente hacer una exégesis, un contexto, extraer todos los elementos culturales, sociales, doctrinales y en línea con lo que Pablo viene enseñando. ¿Para qué? Para que la práctica en ese tiempo no vaya en contra del diseño de Dios y no afecte el testimonio de la obra que la iglesia estaba experimentando. Entonces yo diría que este texto tiene su justificación, por supuesto que sí. Es muy interesante analizar el orden y la estructura de todas las palabras en su idioma original para llegar a la conclusión que lo que se está prohibiendo es que se ejerza una autoridad de dominación. Y eso va en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Pueden las mujeres enseñar? Por supuesto, pues, y son maestras excepcionales. Deberían enseñar, pero absolutamente. Y necesitamos a más hermanas que enseñen en todos los tipos de contextos. Si ese no es el punto, ese no es el tema que Pablo aquí está tratando. De hecho, hemos visto en varios versículos de la Escritura, de manera explícita o implícita, que esto se enseña. Por ejemplo, en Tito 2, 3 al 4, dice que las ancianas, haciendo referencia a las mujeres casadas mayores, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Miren el rol de las hermanas en la vida de iglesia. Aquellas hermanas antiguas, aquellas hermanas maduras, deben enseñar a las hermanas más jóvenes. Súper interesante, son principios de familia cristiana. En Proverbios, ¿qué más dice? 31:26. La mujer virtuosa es descrita de tal forma que cuando habla, lo hace con sabiduría y cuando instruye, lo hace con amor. En Proverbios 1:8, al hijo se le ordena, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Aquí estamos como construyendo un perfil de la mujer dentro del grupo familiar. Y como lo hemos dicho una y otra vez, este perfil en la familia necesariamente debe replicarse en la iglesia. Esta unión mística de Cristo en la iglesia tiene su sello en la familia, tiene su sello en el matrimonio, tiene su sello en el orden de la creación de Dios. Efesios 4:15, ¿qué dice? Pablo instruye a todos los creyentes, hombres y mujeres, a vivir la verdad con amor, mutuamente para su madurez espiritual. ¿Se dan cuenta que eh, tiene sentido? Hay un respaldo en esta mirada sesgada respecto de que la mujer no puede ni siquiera hablar en medio de la congregación. Claro que tiene un contexto, claro que tiene una connotación,
Y aunque es una objeción bíblica, nosotros no la compartimos, no la vivimos de esa manera, porque hemos entendido que el principio que Dios ha establecido es que este dominio, este deseo de usurpar y romper el orden creado por Dios, es el que debemos atesorar. Porque creemos que tenemos que ser muy claros contra el feminismo y contra el machismo también, porque van directamente apuntando a destruir el diseño original de Dios. Dicho de otra manera, van directamente a destruir la institución de la familia, quebrantando los roles. Va directamente a destruir de una manera silenciosa, que es la forma en que actúa nuestro enemigo. Recordemos que Jesús dijo que nuestro enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y muchas veces, perdón, hurtar. Y hurtar con robar es muy distinto. Hurtar es darse cuenta que le han quitado algo a uno y no se ha dado cuenta. Y robar ejerce violencia, ejerce una resistencia. Y claro, muchas veces no nos estamos dando cuenta que esta sociedad nos está quitando un principio maravilloso, que es el orden que Dios ha establecido. Veamos otro versículo, otra objeción. ¿Acaso Gálatas 3:28 no elimina el género como base para la distinción de roles en la iglesia? Y este argumento, si se recuerda en la primera clase, es el que aplica la teoría de la redención, que Dios, a través de Jesús, derribó todo tipo de diferencias, incluso en los roles. Señala el texto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es súper interesante, ¿ah? Porque Gálatas, cuando Pablo escribe a esta iglesia, está tratando de separar las diferencias de género, pero en un contexto específico, en el que todos nosotros somos iguales, hombres y mujeres, pero esta igualdad la tenemos en Cristo, como dice el texto. Y esta frase, esta expresión, yo creo que aquí está la clave. Toda división social, toda división cultural y de roles y de género se disipa en una condición, que es en Cristo Jesús. Y aquí estamos hablando de dignidad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igual valor. Por eso creo que no necesitamos una ideología para que la mujer se sienta más digna o plena, para que recupere sus derechos. No, porque el Evangelio es suficiente. En el sentido de, si vamos a los principios bíblicos, si hombres y mujeres por separado descubren lo maravilloso que Dios creó para ambos, hay una dignidad maravillosa. Pero aquí Pablo está diciendo que el Evangelio nos hace uno. Ya no hay esta separación de esclavo ni libre. Y es muy interesante ver cómo Pablo hace referencia a la epístola de Filemón, este matiz, donde había un esclavo, donde había una relación cultural marcada, pero Pablo destaca ya, no lo mires más como esclavo, sino que míralo como un hermano. Y eso lo hace el Evangelio. La justificación, aquí el texto nos muestra que es por la fe. Este texto está hablando de nuestra identidad en Cristo. No está aboliendo los roles que hombres y mujeres en la palabra del Señor están muy, muy bien establecidos. Otra objeción, y que se nos ha hecho, y que se nos pregunta, y que son como
banderas de batalla que se levantan para afirmar que este tiempo debe ir acorde con la realidad. De hecho, la primera tarea, la tarea número 1, iba en función de esta línea, porque hoy día la forma de ver la doctrina está siendo eh, permeada por lo que la cultura nos está diciendo. Sí, se habla de una justicia a todo evento, pero omitiendo los principios de Dios. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Número 4. ¿No enseñó Priscila a Apolos en Hechos 18:26? Sí, pues sí enseñó. ¿No muestra eso que la iglesia primitiva no excluía a las mujeres del oficio de la enseñanza de la iglesia? Bueno, volvemos un poco a la argumentación de las preguntas anteriores. Y es evidente que Priscila sí ayudó a enseñar a Apolo. De hecho, se le reconoce como una líder, alguien que está guiando en un proceso. Y, como hemos dicho hasta ahora, las mujeres en el diseño de Dios deben estar preparadas para enseñar a otros. Las mujeres mayores a las más jóvenes, las mamás enseñar a sus hijos. Es decir, está implícita la idea, el concepto de que la mujer tiene que enseñar. Nada en la Biblia dice que cuando un esposo y una mujer visitan a un no creyente o un creyente que está medio confundido, descarriado, la esposa debe permanecer en silencio. Y saben, cuando yo he visitado a algunos jóvenes, hermanos o personas inconversas y he ido con mi esposa, con Paola, es increíble ver cómo el Señor también la usa a ella. Y eso no inhabilita este sentido de que la mujer no lo puede hacer. No, recordemos el principio bíblico, recordemos que esto está en línea con lo que Dios ha establecido. Otra pregunta, ¿no crees que todos estos textos que hemos estudiado son simplemente un compromiso temporal con el estado actual de la cultura, mientras que la verdad principal de la escritura se inclina hacia la nivelación de los roles de género? Bueno, esto es una pregunta muy sesgada, es bien profunda, pero que tiende a evidenciar una influencia demasiado notoria en mi pensamiento o en el pensamiento de esta época. Toman la Biblia y dicen que todo está apuntando en que se nivelen los roles de género, que ya no debe haber sumisión, que ya no debe haber una marcada diferencia, sino que como en Gálatas 3:28 dice que todos somos uno ahora, los roles al parecer están fuera de tiempo, fuera de contexto. Y esto es muy, muy delicado, esto es muy importante distinguirlo, definirlo, porque si tratamos de justificar nuestra cosmovisión en base a argumentos culturales y sociológicos y no en función a lo que la Biblia nos muestra y nos da luz para poder ver, entender y obedecer, claramente estamos yendo en contra de principios, principios de Dios. Es súper interesante porque hasta ahora estoy súper consciente de que nuestra intención en hablar de familia cristiana, en primer lugar, no es ser dogmáticos, señalando esto se hace asá porque se hace asá, o se hace de esta manera porque nosotros decimos que debe hacerse de esta manera. La idea es que la palabra nos convenza. La idea es que nosotros también sometamos estas dudas tan genuinas a la luz de la palabra. La invitación es que este impacto cultural que estamos recibiendo hoy día, ¿en qué sentido? En el sentido de lo que vemos alrededor parece que no es lo correcto. En el sentido de que, wow, parece que no lo estamos haciendo bien.
No me he dado cuenta tal vez que estoy pensando de una manera muy influida o influenciada por la cultura. ¿Y qué vamos a hacer? La invitación es que con humildad, queridos hermanos, podamos dejarnos convencer por el Señor, por su palabra. Que la palabra haga la obra maravillosa en nosotros. Obedecer la palabra trae una bendición inmensa. Si lo llevamos al ámbito familiar, si lo llevamos al ámbito esposo y esposa, obedecer estos principios, ¿saben el resultado que va a traer? Bueno, no solo una unidad perfecta, que es el diseño de Dios para el matrimonio, sino que va a permitir que el matrimonio refleje a Dios mismo. Y en ese sentido tiene tanta lógica cuando Pablo lo une a un misterio entre Cristo y la iglesia, porque es una unión perfecta que se cuida, que se sostiene, que hay unos roles muy marcados y que da, y la finalidad es que dé testimonio de que Dios verdaderamente existe. Hace no muchos años yo comprendí que el propósito de un matrimonio aterrizado, o sea, llevado a la práctica, eh, es que nuestros hijos puedan creer que Dios existe al ver a los papás como son esposo y esposa. ¿Por qué? Porque van a reflejar a Dios, van a glorificar a Dios, van a vivir en un diseño creado por Dios. Entonces, con mucha humildad, a lo mejor no tenemos todos los conocimientos que ustedes esperan que tengamos como para movernos así, pero con una expertise tremenda en temas culturales, sociales, antropomórficos, del alma, no sé, de la constitución humana. Ya, puede que estemos al dedo en muchas cosas, pero tenemos lo necesario para que la palabra del Señor nos guíe. Otra objeción, perdón. Mm. En la mañana la alergia para mí es terrible. Bueno, ¿qué hay del liderazgo de Débora en el libro de Jueces? ¿Eso no socava la comprensión complementaria de los roles de género? Miren qué interesante, ¿eh? Se toma el ejemplo específico de una mujer usada por el Señor en un contexto histórico muy triste del pueblo de Israel. Recordemos que el libro de los jueces narra un patrón muy triste, donde el pueblo se aparta de la ley. Como consecuencia de ello viene un castigo o un juicio. Y como ese juicio estaba tan sentido por el pueblo, viene un arrepentimiento, y ese arrepentimiento implica que el Señor les envíe un Salvador, un juez, alguien que les saque de esa condición, que muchas veces se traducía en la opresión de los enemigos, y Dios envía un libertador. Vivían bien por un tiempo y volvían a repetir el ciclo. Se olvidaban de la ley, Dios enviaba un juicio, se arrepentían y volvían, y se levantaban varios tipos de libertadores. Y esto, eh, señalar a Débora como contraejemplo de lo que estamos enseñando, también está muy fuera de contexto. ¿Por qué? Porque las mujeres sí desempeñaban roles significativos dentro del contexto de la Biblia, e incluso a veces roles de liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos a Lidia, vemos a Febe, una diaconisa que servía fielmente en Cencrea, eh, y aparece y se distingue, y la Biblia los quiere reflejar porque destacaban cierto tipo de liderazgo que se diferenciaba de los demás. Y en ese contexto, en el libro de los jueces, había una diferencia respecto a aquellos que lideraban en forma religiosa. Por ejemplo, hay
Aunque hay mujeres que profetizaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no hay mujeres que sean sacerdotes. Miren qué interesante. En el Antiguo Testamento, bueno, y a lo largo de la Biblia, no vamos a ver que mujeres sean sacerdotes o jefas de tribus, apóstoles o pastoras. ¿Por qué? Porque lo que queremos enseñar, lo que queremos que ustedes comprendan y descubran, es que la Biblia proporciona un claro patrón de liderazgo masculino. ¿Por qué? Vayamos a la clase 1 y 2. Porque en el diseño de Dios, antes de la caída, antes de Génesis 3, Dios definió roles para el hombre y definió roles para la mujer. Y en la medida que hombre y mujer desarrollen esos roles en humildad, en obediencia, en sujeción a Dios, el asunto va a ser hermoso, realmente hermoso. Ahora, Débora era profetisa y jueza. Y es notable la expresión en Jueces capítulo 4 y 5. em, pero el libro de los jueces, y aquí hay que hacer una mirada panorámica, es como que si uno comprara un dron y subiese así y viera la realidad de Israel en ese tiempo, este libro o historia en el periodo de jueces no está ilustrando el ideal de Dios para su pueblo. No, de hecho lo está tratando de llevar a volver a la ley, pero no les va bien. Recuerden que el libro de los jueces es una triste historia que termina mal. Ninguno de los líderes que el Señor levantó pudo dejar un legado. Dios los usó, hubo paz por algún tiempo, pero fueron oprimidos. El Señor tuvo que tratar con su pueblo de una manera mucho más intensa, a través de deportaciones, a través de derrotas, a través de tristes, tristes situaciones. Y esto evidenciaba una cosa profunda, el horrible estado espiritual del pueblo de Dios. Y aunque Débora fue usada en un contexto puntual, esto no significa que se aprueba un liderazgo femenino, sino más bien demuestra cuán lejos había llegado Israel del diseño y propósito de Dios. Resulta como incluso paradójico verlo de esa manera. Eh, lo único que yo le pido al Señor en la medida que estoy aprendiendo junto a ustedes o profundizando más estos temas, es que Él nos ayude para que nuestros egos, que nuestro derecho a creer tener la razón, el derecho de menoscabar a otro porque tal vez no lo hace como corresponde y yo tengo que asumir eso, todos esos anhelos que al parecer pueden tener buenas motivaciones, sean contrastadas con lo que la palabra del Señor nos dice. Que el Señor realmente nos ayude. Bueno, hemos visto 6 objeciones bíblicas y que van en línea y responden eh, a que estas objeciones nos fijan un patrón y no derriban lo que hemos visto hasta ahora, en términos de que hay un diseño, sino que hay un propósito. Y ese propósito es el que debemos nosotros seguir descubriendo y potenciando. Pero también hay objeciones generales, o sea, no del todo bíblicas, sino que tal vez culturales, tal vez sociales, tal vez que la sociedad hoy día está levantando como una bandera de lucha y hagámosle caso, porque es evidente que esto no está bien, ¿ya? Como por ejemplo, enfatizar el liderazgo masculino fomenta el abuso doméstico. Eh, y aunque hay reportes estudios
aunque hay papers que hacen un análisis de la sociedad actual, donde este patriarcado, que es un término muy común y que se usa en la actualidad, machismo, digámoslo de otra forma, o, o dominación masculina hacia la mujer, debe ser erradicado. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque no hace otra cosa que evidenciar lo lejos que estamos del diseño de Dios. Ahora, si un hombre cristiano que cree en el Señor y que use este concepto, o use, mejor dicho, al Señor en contra de las mujeres, o que justifique la violencia en el matrimonio, es realmente espantoso, es realmente triste. ¿Por qué? Porque va en contra de la esencia misma de ser cristiano. Y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, sin lugar a dudas, juzgará y pedirá cuenta a aquellos hombres que abusan impunemente de la autoridad, de la responsabilidad que Dios les ha dado. Y más encima, peor aún, cuando dentro de esa responsabilidad se dañan a otros. Dios se preocupa profundamente por aquellos que son más vulnerables. Es hermoso que en la Biblia vemos que los afligidos, que los que están sufriendo, que los que están llorando, son los que están en primera línea. Es como que Dios está muy pronto, muy cercano a ellos. Porque, ¿saben por qué? Porque a Dios le preocupa mucho cómo se lleva a cabo la autoridad sobre ellos. Y hay un tremendo principio ahí, porque esa forma de pensarlo implica qué tan lejos o cerca estamos del diseño que Dios ha creado. Y para ser bien categóricos, la Biblia en ninguna parte justifica el abuso de un hombre hacia una mujer y viceversa, sea física, sea verbal o emocional. Y la Biblia, en nombre de esta distinción de roles, en ninguna parte otorga o llama a la mujer a que se someta a tal abuso. Si hay un efecto nocivo para nuestras familias, para nuestros hijos, es que ellos vean que hay este tipo de violencia en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no se está reflejando no solo el diseño de Dios, sino que nos está reflejando la unidad que debe hablar por sí sola de lo bueno que es Dios. Si usted conoce a alguien que está pasando por situaciones como esta y sin ir más lejos y no sabiendo de nada, ¿no? Sino que lo digo con libre conciencia, si usted sabe de alguien que está sufriendo algún tipo de abuso, violencia, en el contexto de familia cristiana, por favor, pida ayuda, porque Dios tiene que restaurar con urgencia. Lo debe hacer nuestras familias primero, para luego que nuestras familias puedan restaurar a los demás. Yo he visto en el trabajo con matrimonios varios matrimonios que están a un paso de divorciarse, de romper con todo, incluyendo el maltrato físico, verbal, emocional. Son confrontados por la palabra, son restaurados y hoy son familias hermosas. Y ahí yo levanto la bandera del Evangelio. El Evangelio es suficiente para transformar, para restaurar, para hacernos completamente nuevos. Así que si hay alguien acá o alguien que ve este video posteriormente que está experimentando algún tipo de abuso, por favor, pida ayuda. Yo creo que Dios le ha permitido que pueda recibir esta instrucción como un faro
como una luz de esperanza, que no todo está perdido, que hay algo maravilloso que Dios, solo Dios, puede hacer con nosotros. Si Dios ha llamado genuinamente a una mujer para ser pastora, miren, esto me lo han dicho a mí. ¿Quién eres tú para decir que ella no puede serlo? Bueno, lo vimos un poco en la clase pasada, eh, y yo creo que hay un principio acá. Entre más conocimiento, entre más cierto grado de privilegio, y llámese privilegio como el acceso a información o conocimiento, más se va a exigir de nosotros un grado de responsabilidad. Nosotros, y como dijo el pastor Boris también la semana pasada, no hemos encontrado luz de que la mujer tenga un llamado al ministerio pastoral, y llámese ministerio pastoral como gobierno de iglesia. ¿Por qué? Porque por definición, el gobierno de la iglesia, así como es en la familia, está a cargo ¿de quién? Del hombre, por los roles, por cómo Dios lo diseñó. La Biblia en toda su historia no contradice este orden. Dios se revela y se ha revelado a hombres. Dios se hace llamar en la Biblia y se identifica como padre, como una figura de género masculino, aunque él no es hombre ni mujer. Pero esto evidencia que hay una clara intención de transmitir que el liderazgo, que la instrucción, que el sustentar, que guiar, que es cuidar, que es proveer, está en manos de los varones. Así que hasta ahora nosotros hemos entendido que esta responsabilidad ministerial de gobernar la iglesia recae en los hombres. Y esto no significa que la mujer pase a segundo plano, porque en los matices, en la diferenciación de roles, en este complemento con los cuales Dios nos hizo, está la perfección. ¿Ya? Y esta expresión, simplemente esta división o esta forma de ver el diseño de la creación, no es justo. Y recordemos que la introducción a este tema partió con una reflexión de un connotado pastor, que su tesis fue que la redención no logra redimir a la mujer. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar en todas las áreas, en el sentido de que ya no hay división, no hay ninguna distinción, todos somos iguales. Pero ojo, eso es verlo demasiado amplio, es meter todo en un mismo saco y no distinguir la hermosura de los detalles, no distinguir la hermosura que Dios diseñó al hacernos hombres y mujeres, dos sexos. Hoy día se estima que hay más de 20 condiciones sexuales y Dios fue claro en decir varón y hembra. Así los creó. Y en esa creación, Dios tiene un hermoso propósito. Así que no se habla, yo creo que no se tiene que hablar de justicia. No es que no sea justo o justo, sino que es lo que Dios dice. Y si Él lo dice, es bueno. Pablo dice, o la palabra del Señor dice, que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y nuestra reticencia muchas veces a someternos a su consejo bíblico habla más bien de nuestra humildad y de deponer nuestra forma de pensar, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que en nosotros esté la mente de Cristo. ¿Y cómo eso se va a lograr? Que la palabra nos transforme. Así que esto es una invitación a que nosotros bajemos tal vez nuestras banderas, comencemos a desaprender para poder aprender el consejo que el Señor nos da. Conclusión, todo lo que hemos estado hablando importa, por supuesto que sí, importa. El género
es central para nuestra personalidad y cómo Dios nos hizo, porque afecta eh, en cómo actuamos como esposo y esposa. Y la próxima clase vamos a hablar un poco de esto. Afecta también en cómo somos en el rol de papás, cómo vivimos juntos como miembros de una iglesia local. Miren qué importante es tener claro esto, porque impacta a la iglesia también. Y eh, importa también porque afecta nuestro testimonio al mundo. Recuerden que el propósito de Dios en el matrimonio es que los demás puedan creer que Dios existe. La iglesia también fue creada con un propósito, es dar testimonio de que Dios es real y tiene un mensaje maravilloso. Es lo mismo en la familia, es lo mismo en el matrimonio. Tiene un mensaje. Dios es bueno. Dios quiere comunicar algo. Y esa unión es a través de Cristo. Bien, como tratamos la autoridad de la escritura, la gimnasia, es decir, la forma de enfrentarlo para obtener de un no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, en un permito, es devastador para la autoridad funcional de la escritura, en la vida de la iglesia local y en la vida de la familia. Nuestro paisaje de denominaciones está lleno de trágicos ejemplos de lo que ocurre cuando torcemos la escritura de esta manera. En los gobiernos episcopales, que son más dictatoriales, las formas son tan marcadas en lo que se puede y no se puede. En algunas iglesias de corte metodista también se observa una, una poca flexibilidad de poder entender la palabra en un contexto más amplio. Por eso es importante que nosotros aprendamos de esto, descubramos esto, y no solo eso, sino que también lo podamos aprender, abrazar y someternos. Esa ha sido la clase número 3. La próxima clase será el domingo 25, porque el próximo domingo, si Dios no ha venido por nosotros, es 18 de septiembre y tenemos que celebrar como corresponde el mes de la Biblia, por supuesto que sí. Así que nada, solo agradecer por el interés, solo agradecer por la disposición y les esperamos porque tenemos mucho baño que cortar. Se vienen unas clases muy interesantes, donde vamos a hablar ya de forma más detallada cuáles son los roles, qué me corresponde como papá, como hijo, cómo vinculo esa relación a la iglesia y cómo en su conjunto, bajo este diseño de Dios, glorificamos su nombre. Que el Señor les bendiga ricamente.